Saludos a todos. Agradecido una vez más por la sintonía durante todo este tiempo. Había prometido que cuando llegásemos a los 500 suscriptores iba a hacer un video acerca de la aplicación de la respuesta al impulso, la captura de la respuesta al impulso o IR, Impulse Response, qué se hace con esos archivos, dónde podemos ubicarlos dentro del procesador, qué aplicaciones pudiésemos darle. Entonces, hay dos vertientes, la vertiente técnica, ¿ok? Y la vertiente creativa. De las dos maneras pudiésemos aplicarlo, bien sea para llevar nuestra respuesta en frecuencia, nuestra respuesta de sonoridad al sistema que querramos, o para hacer pasar nuestro sistema como si fuese otro. Ahí es donde viene la mayor aplicación, donde hemos visto que se ha generalizado, pues, ya que no solo está en ambiente de estudio. Para los guitarristas y los bajistas, por ejemplo, es muy beneficioso capturar, grabar la respuesta que da un amplificador con un gabinete de dos parlantes de 12 pulgadas o dos woofers de 12 pulgadas, 10 pulgadas, uno solo de 15 en el caso de los bajistas, etc. O de un 8x10, escogen un parlante, por ejemplo, y entonces lo apuntan en el eje frontal con un micrófono, el que más les guste o el que más quieran tener. De repente no pueden tener el dinero para alquilarlo o para comprarlo, pero bien pueden obtener ese archivo que se genera una vez grabado, y con ese archivo llevarlo a donde quiera que van a tocar y aplicarlo al final de su cadena de audio o casi al final de su cadena de audio, porque también se puede modificar al final, posterior de, y aplicar una cantidad de efectos y cosas. No perdamos más tiempo. Vamos observando, en este caso, este procesador de Marani. Desconozco si algún otro procesador en el mercado tiene tantas etapas donde se pudiese aplicar, pero en el caso de los Marani, por ejemplo, podemos observar que en su cadena, en el canal de entrada, ¿ok? En este caso, me disculpan que estoy un poquito atravesado acá. En este caso, en el canal de entrada podemos aplicar un archivo de respuesta al impulso exterior, y por medio de ese archivo, entonces nosotros copiarnos esa respuesta de magnitud que tiene y llevar la entrada de nuestro procesador a que modifique esa curva de respuesta, se parezca lo más que se pueda, de manera que nuestro sistema suene parecido a ese impulso que hemos cargado. ¿Cómo obtenemos ese impulso? Bien lo han visto en multitud de los videos, porque si han visto la serie de el AEQ Lab, ¿okay?, de la autoecualización, han visto que entrando a través del AEQ, del asistente, nosotros dentro del asistente podemos configurar a modo de corrección de altavoz, obtener el impulso, perdón, midiendo directamente en el eje o en modalidad de habitación. Una vez obtenido ese impulso, entonces ese impulso ya lo tenemos acá en la vista de tiempo. Observamos la magnitud que tiene y la fase que tiene. Yo puedo obtenerlo directamente, ya lo hemos visto que configuramos la tarjeta de audio o la interfase de audio, como le quieran llamar, o la consola que tiene interfaz de audio, etcétera, y cuál es el canal donde está ese micrófono donde vamos a obtener el impulso, esa captura, y cuál es la salida que va a reproducir ese sweep exponencial que nosotros vamos a grabar y vamos a obtener. Entonces hacemos la calibración de las ganancias respectivas y tomamos la medición. O podemos importarlo una vez que ya lo obtuvimos a través de otro sistema, un FFT de doble canal. La diferencia aquí es que el FFT es de un solo canal. Él hace el loopback internamente. Con el sweep exponencial está garantizado que vamos a obtener una muy buena medición. Sin embargo,
Si queremos ver cómo sería en otro medidor, por ejemplo, en el RITA, yo igual configuro mi medición, cuál es la señal de referencia, cuál es la señal de medición, obtengo el impulso, voy a sincronizar, ¿ok? Y ese es el impulso. Para los que vieron el video anterior, este impulso ya fue modificado con una ecualización de manera que la fase me queda prácticamente similar a el impulso original, pero la magnitud ya está más corregida, más equilibrada a la sonoridad que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces ya este es mi impulso y voy a exportarlo. Botón derecho en el engine o en el motor de transferencia, que en este caso es el 1. Y antes de exportarlo, obviamente, vamos a dedicarle un nombre, ¿cierto? Para saber cuál es nuestro archivo. En este caso debo hacerlo antes de exportar. Estudio externo, botón derecho, exportar. Ya estoy ubicado en la carpeta y eso ha quedado en una carpeta donde yo puedo agarrar este archivo, llevármelo a la red, pegarlo, ¿ok? Y luego en el computador, en este caso estoy en una red interna, pero puede ser que lo exporte a un pendrive, etcétera, y llevármelo al evento o llevarlo a la nube, y en cualquier otra parte del mundo otra persona puede obtener ese archivo, ese impulso, y acá en la carpeta ya lo tengo, ¿ok? Entonces yo puedo llamarlo. Y acá está. Pero voy a aplicar este otro que es bastante diferente porque yo quiero que escuchen. En este caso no tenemos prácticamente nada de señal por algo por encima de los 100 hercios para abajo. Y obviamente este sistema estaba siendo capturado por primera vez y de aquí había que hacer un ajuste para mejorar la zona de cruce, la respuesta de el agudo al medio agudo y obviamente del medio agudo para el medio bajo. Entonces, así tal cual lo vamos a aplicar en el AEQ y lo tendremos ahí pendiente. ¿Cómo es eso? Vamos a cargarlo, pues. Ya tenemos una modificación aquí del AEQ. Ok, el hecho de que esté cargado no significa que esté aplicado, salvo que yo active ON. Entonces, en cualquier canal de entrada, entro a la ecualización y en el canal de entrada, en este caso el canal de entrada 4, voy a cargar un archivo, así como hemos visto dentro de la EQ, un archivo externo. Puede ser inclusive este, o puede ser inclusive este otro, que es un monitor Mackie que ya fue modificado, ¿ok? En IQ y que tiene su particular respuesta de fase, ¿ok? Pero básicamente dentro del ancho de banda útil, la respuesta de fase, digamos que es correcta, digámoslo así. Entonces, ya aquí lo puedo visualizar, pero fíjense que dice respuesta al impulso externa. O sea, que el audio va pasando por ese canal, más no es modificado por esta respuesta al impulso. ¿Cómo puedo yo garantizarles eso? Vamos a probarlo. Pongamos una canción, primero esto desactivado, luego lo activamos y escuchemos si para algo se modifica, pues. Permítanme, voy a silenciar mi micrófono para que no se cuele también, ya que tengo el PA relativamente cerca, pero que ustedes escuchen a través del micrófono, en este caso el micrófono de medición, qué tal cambia el audio o qué tal no cambia el audio. Ok, voy a reproducir el tema y ustedes van a escuchar la diferencia con y sin.
Ok, entonces no hay modificación. ¿Por qué? Porque está aplicándose, pero de manera externa. Se visualiza para qué, con qué propósito. Con el propósito de nosotros, a través de la ecualización, llegar y hacer lo que hicimos en el video pasado, por ejemplo, con el Chingonizer. Llevar la ecualización a esa curva y diseñar entonces nuestro target, nuestro objetivo. Yo puedo hacerlo mediante el ecualizador. En este caso estoy usando el ecualizador gráfico y aquí sí, este ecualizador está modificando la entrada. Entonces, escuchemos. Ok, entonces ya ahí vieron y escucharon la diferencia, obviamente. Cuando yo aplico el on, obviamente sí está modificando la señal, y cuando aplico off, obviamente estoy apagando el ecualizador y sí está dejando pasar bypass la señal sin afectarla. Solamente tenemos esto como referencia visual. Pero si recuerdan que obtuvimos el impulso en el AEQ, entonces en el AEQ sí podemos aplicar on-off y ya esto está en medio de la cadena y sí va a modificar. Vuelvo otra vez a reproducir la canción y ustedes observando aquí on-off, sí, cuáles son los cambios que se producen por aplicar esa respuesta al impulso, diferente obviamente a la respuesta al impulso que tiene el sistema como tal. Este sistema tiene bajo, medio y agudo, y aquí no vamos a escuchar subbajo, no vamos a escuchar medio bajo, y a partir de los 100 hercios es que vamos a escuchar alguna que otra cosa. What's done wrong? 'Cause it's just me and you. It's just me and you. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby. Do you like the sound of my wasted love? Wasted love, of my wasted love. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby. Do you like the sound of my wasted love? Wasted love, just of my wasted love. It's just me and you. Ok, entonces ya ahí vieron y escucharon con el impulso aplicado o no aplicado en la entrada, el impulso aplicado o no aplicado y la suma de los dos aplicados o no aplicados. Entonces, ¿qué pasa? Que también en la salida nosotros tenemos una capacidad de, bien como vieron en el
video pasado y como ahora les acabo de mostrar que yo me traje desde Rita el impulso exportado, ¿no? Puedo cargarlo directamente desde el procesador como se hizo en el video pasado. Si no lo han visto, les invito para que lo vean. Y entonces ese impulso está cargado aquí. Ese impulso es este. En este momento está apagado, obviamente. Entonces voy a aplicar que se pueda observar el impulso externo. ¿Ok? Aquí tengo el mismo monitor, que yo pueda aplicarlo. Y aquí vamos a ver cuáles son las diferencias que yo entonces debo llevar también para que se asemeje a esa magnitud de este impulso externo, o sin necesidad de verlo ya aplico otro impulso. O sea, este es un diseño que puede ser meramente técnico, ya que nosotros estamos corrigiendo una magnitud a como necesitamos llevarla, porque o le falta o le sobra un sistema, un PA que le falte medios, podemos compensarlo con un impulso de un sistema que tenga características similares, pero entonces sí tenga esos medios que le faltan. Es como una manera de ecualizar rápidamente. Y haciéndolo de este modo manual podemos ser también más precisos en dibujar la curva que nosotros estamos necesitando. La que obtuve de Rita ya está precargada porque en el video anterior yo la pasé directamente al procesador, pero acá está apagado. ¿Ok? Voy a reproducir. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby. Do you like the sound of my wasted love? Wasted love, of my wasted love. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby. Do you like the sound of my wasted love? Wasted love, just of my wasted love. Por acá, aquí lo que acaban de observar es lo siguiente. Tengo el impulso externo que me está mostrando cómo debería sonar si quiero que suene semejante a. Y en vez de aplicarlo de una vez, el impulso que yo he aplicado de la captura anterior no tiene como tal esa magnitud. Tiene la magnitud similar en graves, pero obviamente en medios y en agudos me le falta. Entonces yo he compensado también ese diseño, lo he querido hacer manualmente para mostrarles el poderío, la potencia que tenemos acá, ya que podemos inclusive manualmente no solo traerme esa fotografía sónica del otro sistema, sino que aún más modificarlo posteriormente. Es esto está después del impulso y yo puedo todavía entonces llevarlo ahora a unas características sonoras específicas, bien sea por un modo creativo o por un modo meramente técnico. Que me le falta medio, le pongo, aquí está, mira todos los movimientos que hice con tan solo 4 filtros, he logrado hacer que se asemeje bastante a ese impulso de un monitor ideal, que me gustó la respuesta de medios y agudos que tenía y por ende está sonando de manera similar. Y yo por cuestiones creativas, si quiero, puedo encender los otros, aunque no tienen nada que ver, pero yo lo puedo hacer y ustedes escucharían cuáles son las modificaciones del con y sin. Vamos allá, ¿por qué no? It's just me and you. It's just me and you.
Y básicamente eso es lo que sucede cuando aplicamos en diferentes etapas esos impulsos. Nuestro sistema viene sonando de una manera y ponemos un impulso y lo hacemos sonar de otra, y ese impulso podemos todavía modificarle, ecualizarle, filtrarle, hacerle toda la cantidad de cosas. Esto es independiente de la dinámica, estamos hablando solamente de la magnitud, bien sea correctiva o bien sea creativa. Espero que esto les sirva de utilidad para conocer que la herramienta va mucho más allá que simple y llanamente un crossover con el que se hace alguna que otra cosa. Podemos aplicar esto en virtud de adaptar nuestro sistema PA a que suene semejante a otro o con ciertas características sónicas de algunos que otros lugares. Obviamente las reverb de convolución agarran ese impulso y luego son capaces de unirlo con el audio que está sucediendo, en este caso en vivo, y hacer que ese impulso de un lugar como tal, nosotros podamos hacer que nuestro sistema se reproduzca por ahí y, por ejemplo, de grabar en el Taj Mahal con aquellos niveles de decay larguísimos que tiene ese lugar reverberante, entonces nosotros podemos hacer sonar, aunque estemos en un lugar aire libre, los que estén cubiertos con nuestros altavoces van a sentir como que están en ese Taj Mahal, en cierta parte del Taj Mahal, con las condiciones con las que fueron grabadas esos impulsos. Obviamente no es lo mismo grabar el impulso pegado al suelo que allá arriba o en una esquina o en otra esquina, y nosotros podemos escoger, inclusive pudiese preparar ese ejemplo más adelante para los suscriptores, cómo sumar entonces ese impulso reverberante, aprovechando que tenemos estas etapas aquí, de manera que nosotros podamos aplicarlo al PA y hacer sonar, hacer esa modificación como de paisaje sonoro, por explicarlo de alguna manera. Cualquier duda, igual en los comentarios, cualquier sugerencia, cualquier apoyo, muchas gracias por la sintonía. Ya saben que pueden ubicarme a través de las redes sociales. Hasta pronto.